Bienvenido a mi podcast, soy Dani Tres Palacios, el Tripas. El sacerdote maldito y los hechizos en Popayán. Popayán, la histórica ciudad colombiana, sí, resguarda entre sus calles empedradas y antiguas edificaciones una leyenda que ha perdurado a lo largo de los siglos, susurrada de generación en generación como un misterioso secreto. La historia se remonta a la época colonial, cuando los conquistadores españoles establecieron su dominio en la región. Se dice que en aquellos días un cura misterioso llegó a la ciudad con oscuros secretos y habilidades sobrenaturales. La leyenda cuenta que este sacerdote, conocido como el Padre Sebastián, poseía un libro ancestral lleno de hechizos prohibidos y rituales oscuros. Se decía que realizaba pactos con entidades malignas para obtener poderes que iban más allá de la comprensión humana. Los lugareños, temerosos de su presencia, evitaban cruzar su camino y murmuraban sobre extrañas desapariciones de quienes osaban desafiar el enigmático sacerdote. Con el tiempo, el Padre Sebastián se convirtió en una figura sombría que rondaba las calles de Popayán durante las noches de luna llena. Se decía que su sombra podía caminar sin cuerpo, acechando a aquellos que se aventuraban por los callejones oscuros. Algunos afirmaban haber visto su figura fantasmagórica merodeando por la iglesia local, donde se decía que realizaba los rituales macabros para mantener su inmortalidad. La leyenda del Padre Sebastián también estaba vinculada a un antiguo cementerio en las afueras de la ciudad, donde se rumoraba que él había sellado un pacto con las almas errantes de aquellos que habían sido enterrados en tumbas sin marcar. Se contaba que estas almas vagaban por la ciudad en busca de venganza, siguiendo las órdenes del siniestro sacerdote. A medida que pasaban los años, la leyenda del Padre Sebastián se entrelazaba con otras historias paranormales de Popayán. Algunos habitantes afirmaban escuchar lamentos y susurros inquietantes en las noches silenciosas, atribuyéndolos a las almas atormentadas que vagaban por las calles. Se decía que las campanas de la iglesia sonaban solas en medio de la noche. Esto indicaba que el Padre Sebastián estaba cerca. La leyenda también sugiere que aquellos que lograban ver al Padre Sebastián quedaban marcados de por vida, condenados a llevar consigo el peso de la maldición. Algunos afirmaban que habían perdido la capacidad de sentir emociones o que eran atormentados por pesadillas recurrentes en las que el sacerdote oscuro los perseguía incansablemente. A pesar de los esfuerzos de la iglesia y las autoridades locales para erradicar la leyenda, el mito del Padre Sebastián persiste en la memoria colectiva de Popayán. Las noches de luna llena aún despiertan el temor ancestral de aquellos que conocen la historia, y la ciudad sigue siendo un lugar donde los límites entre lo real y lo paranormal parecen desdibujarse. La leyenda, con su aura de misterio y oscuridad, continúa alimentando el folclore de esta ciudad colombiana, recordándonos que en lo más profundo de la historia yace la sombra de lo inexplicable. La leyenda del Padre Sebastián se convirtió en el tema de conversaciones nocturnas de los pobladores. Se decía que sus apariciones coincidían con eventos trágicos que afectaban a la ciudad: terremotos, epidemias, desastres naturales. La leyenda se convirtió en una especie de profecía oscura, alimentando el temor colectivo. Los residentes más ancianos recordaban relatos de encuentros cercanos con el Padre Sebastián, describiendo sus ojos que brillaban con luz malévola y risa siniestra que resonaba en la penumbra de las calles. Algunos afirman que sintieron una presión en el aire cuando se acercaban a lugares asociados con el sacerdote. La historia del Padre Sebastián
también se entrelazaba con la aparición de marcas misteriosas en las puertas de las casas, símbolos que la gente interpretaba como signos de la presencia del sacerdote. Algunos incluso afirmaban que las sombras de las estatuas religiosas cobraban vida durante la noche. Las leyendas adicionales surgieron a medida que la historia del Padre Sebastián se mezclaba con otros mitos locales. La gente evitaba transitar por los callejones oscuros temiendo encontrarse con el Padre. Con el paso del tiempo, algunos aventureros valientes se embarcaron en expediciones nocturnas en busca de pruebas que confirmaran la existencia del Padre. Se decía que aquellos que osaban explorar las ruinas abandonadas en las afueras de la ciudad regresaban con relatos escalofriantes. Esta historia se convirtió en un elemento inseparable de la identidad de Popayán. Aunque algunos consideran la leyenda como un simple folclore, otros creían firmemente en la existencia del sacerdote maldito. Hoy en día, la leyenda del Padre Sebastián sigue siendo parte integral de la rica historia de Popayán. Aunque la ciudad ha experimentado un desarrollo moderno, la sombra del sacerdote oscuro persiste, recordándonos que en los pliegues de la realidad, la magia y lo inexplicable pueden entrelazarse de maneras que desafían la comprensión humana. Bueno, un abrazo a mis amigos de Popayán y a todos los invito a que visiten esta hermosa ciudad al sur de Colombia. Y por qué no, se encuentren con el Padre Misterioso. Gracias por pasar por mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas.